pérdida de hábitat, la contaminación, la caza y la competencia por alimento o hábitat son todas amenazas primarias para todas las criaturas en la Tierra. Las actividades humanas tienen un impacto mucho mayor en la supervivencia de las especies, actualmente en peligro de extinción que nunca antes. Únete a nosotros mientras miramos las 20 últimas fotos desconocidas de animales que se extinguieron. Tilacino. Se cree que el tigre de Tasmania, un marsupial que se parecía a una mezcla de un gran felino, un zorro y un lobo, se extinguió en 1936. Sin embargo, según un documento recientemente publicado por el gobierno de Tasmania, se han registrado 8 avistamientos de tigres de Tasmania en los últimos 3 años. La noticia más reciente llegó cuando un hombre en Hobart, Tasmania, descubrió lo que parecía ser una huella de tigre de Tasmania. Los tigres de Tasmania se alimentaban de canguros, wombats y ovejas. En el siglo XIX, los colonos británicos en Tasmania los cazaron hasta su extinción. El último tigre de Tasmania murió en cautiverio en el zoológico de Beaumaris en Hobart, el 7 de septiembre de 1936. Al menos, eso es lo que se creía. El Departamento de Industrias Primarias, Parques, Agua y Medio Ambiente de Tasmania publicó un documento que confirmaba que personas australianas han estado presenciando avistamientos de tigres de Tasmania. Ha habido 8 avistamientos confirmados en los últimos 2 años. Se identificó fácilmente por su pelaje amarillo-marrón y un patrón de rayas negras que recorrían la parte inferior de la espalda y la cola. De ahí el apodo de tigre. Debido a que los tigres de Tasmania cazaban canguros, wombats y, en ocasiones raras, ovejas y cabras, entraron en conflicto con los colonos británicos que llegaron a Tasmania en 1803. Se cree que el último tigre de Tasmania salvaje fue cazado hasta su extinción 130 años después. Debido a su parecido con perros, coyotes y lobos, los animales también son conocidos como lobos de Tasmania. El tigre de Tasmania vivió durante 4 millones de años en Australia, Tasmania y Papúa Nueva Guinea antes de extinguirse. Pero avistamientos confirmados por personas como esta pareja cerca de Corinna, Tasmania, que afirmaban estar 100% seguros de que vieron un tigre de Tasmania, mantienen la esperanza de que el tigre haya regresado. El animal tenía una cola gruesa que era rígida y firme en la base. Cientos y cientos de veces la gente ha ido a ver dónde estaba una historia de avistamiento y no ha encontrado nada, pero eso no significa que no sea cierto. El equipo de tigres Booth Richardson acaparó titulares en septiembre de 2017 cuando publicaron clips de video y fotos fijas del hocico borroso de una criatura. Se utilizaron cámaras de seguimiento para grabar las imágenes en los bosques de Tasmania. Durante una conferencia de prensa posterior a la publicación de las imágenes, dijeron que creían al 100% que era un tigre de Tasmania. Algunas personas siguieron siendo escépticas. Hubo un gran entusiasmo al principio, pero los expertos especularon que el animal tenía una probabilidad de 1 de cada 3 de ser un tigre de Tasmania. Quagga. El quagga era una subespecie de cebra que existió hasta finales del siglo XIX. Debido a que tenían un patrón de rayas distintivo en comparación con otras cebras, sus pieles eran muy buscadas por los humanos. Todas las cebras fueron llamadas alguna vez quaggas. Anteriormente, los quaggas se clasificaban como una especie separada. Los científicos descubrieron que los quaggas, ahora extintos, eran una subespecie de cebra de llanura después de examinar su ADN. La gente quería preservar la vegetación de la que se alimentaban los quaggas para el ganado doméstico, porque eran valiosos por su carne y pieles. Además, poca gente reconoció que el quagga era único entre las cebras y requería protección. Como se descubrió que el quagga era una variante de color de la cebra de llanura, se pensó que el quagga podría ser reintroducido mediante crianza selectiva. La idea era que los animales serían elegidos en función de aspectos de su color de pelaje y patrones de rayas que se asemejaran a los del quagga. Tarpano. El tarpano era un tipo de caballo salvaje prehistórico que vagaba desde el sur de Francia y el norte de España hasta el centro de Rusia. Los tarpans se extinguieron en estado salvaje entre 1875 y 1890, y la última yegua salvaje conocida
fue accidentalmente muerta en Rusia mientras era capturada. El tarpano, el último tarpano cautivo, murió en un zoológico ucraniano en 1909. Este clon de tarpano también es conocido como el konik polski. Esta raza surgió de proyectos de recreación de tarpanos en Polonia. Este konik polaco ha sido liberado con éxito en reservas naturales en algunos países, incluidos los Países Bajos, desde su inicio hace unos 30 años. Estos caballos fueron luego transportados a Letonia, Bulgaria y otros países europeos. Tortuga gigante de Seychelles. La tortuga gigante de Seychelles, comúnmente conocida como la tortuga gigante de Seychelles con cúpula, era una subespecie del género Aldabrachelys. Vivía en las principales islas graníticas centrales de Seychelles, pero fue cazada en gran número por los marineros europeos. Para aproximadamente 1840, se pensaba que estaba extinta, junto con la tortuga gigante de Arnold, una subespecie que compartía las mismas islas. Fue descubierta recientemente. Actualmente hay un poco más de 100 individuos. Muchos se han reintegrado en la naturaleza en islas boscosas como Silhouette, antes de ser desalojados por la Compañía de Desarrollo de Islas Seychelles en 2011. Las tortugas gigantes son algunos de los animales más longevos del mundo. Se cree que algunas tortugas gigantes de Aldabra tienen más de 200 años. La intención de la Compañía de Desarrollo de Islas de desalojar el Fideicomiso de Protección de la Naturaleza de Seychelles de la isla Silhouette para marzo de 2011, junto con su negativa a permitir que las tortugas salvajes residieran en la isla, los obligó a retirar y reubicar las tortugas. León bereber. Antes del siglo XVIII, los leones bereberes deambulaban libremente por toda la región del Magreb, que incluía el norte costero de Libia y el rango original del león. Para el siglo XIX, las recompensas de las autoridades turcas habían contribuido a la extinción de incontables leones en el oeste de África del Norte. Los leones se desempeñaron mejor en Marruecos al principio, porque el país estaba gobernado por el sultán, pero la continua persecución generalizada en el siglo XIX aisló a los animales en áreas remotas separadas en Marruecos, Argelia y Túnez. El último león de Túnez fue asesinado en 1891. Una leona muerta mucho después, en 1942, en las montañas del Alto Atlas de Marruecos, se pensó que era la última vista en la naturaleza. Sin embargo, pequeñas poblaciones parecen haber persistido en Argelia y Marruecos durante años, con avistamientos esporádicos que se remontan a la década de 1960. Se cree que el león bereber murió debido al conflicto militar en 1958, cuando los bosques al norte de Sétif fueron destruidos durante la Guerra de Argelia. Rinoceronte negro occidental. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la red de conservación más grande del mundo, ha declarado oficialmente extinto al rinoceronte negro occidental. El rinoceronte negro occidental, una subespecie africana del rinoceronte negro, fue visto por última vez en 2006. La especie del rinoceronte negro está en peligro crítico y se espera que lo esté aún más a medida que los rinocerontes son cazados furtivamente en toda África y Asia por orden de consumidores asiáticos, especialmente en Vietnam, donde el cuerno es codiciado como una supuesta cura para el cáncer o la resaca, o como un símbolo de riqueza. Si la caza furtiva continúa a su ritmo actual, se espera que el número total de rinocerontes negros y blancos disminuya, ya que las muertes naturales y las muertes por caza furtiva superan el número de nacimientos cada año. Es crucial que las otras 3 subespecies de rinoceronte negro y el rinoceronte blanco del sur no se extingan. Sapo dorado. El sapo dorado es una especie extinta de verdadero sapo que anteriormente prosperaba en un hábitat pequeño y de gran altitud de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados al norte de Monteverde, Costa Rica. Era único en el bosque nuboso de Elfos. El sapo de Monteverde, también conocido como sapo de Alajuela o sapo naranja, a menudo es considerado el niño cartel. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró extinto al sapo dorado después del último avistamiento de un macho solitario el 15 de mayo de 1989. Perico del paraíso. El perico del paraíso era un colorido loro de tamaño mediano nativo de los bosques herbáceos a lo largo de la frontera entre Queensland y Nueva Gales del Sur, en el este de Australia. El último pájaro vivo fue avistado en 1927,
después de ser muy frecuente dentro de su rango relativamente pequeño. Búsquedas extensas y prolongadas en los años siguientes no han dado evidencia convincente de su existencia, y es el único loro australiano registrado como desaparecido y se cree extinto. Gavial gigante. Los gaviales son una de las especies más largas de cocodrilos y pueden llegar a medir hasta 20 pies desde la punta de su hocico hasta el final de su cola. Los científicos han estado criando gaviales desde 1989 y los han enviado a zoológicos en toda la India y en el extranjero. Han desempeñado un papel principal en el establecimiento de la Alianza de Conservación de Gaviales, ahora conocida como el Proyecto de Ecología de Gaviales. Los gaviales se encuentran entre los reptiles más raros del mundo, con su especie en peligro crítico. Sus hocicos pequeños, que contienen células sensoriales que les ayudan a detectar vibraciones en el agua, están bien especializados para la caza. Desde la década de 1930, la población silvestre de gaviales ha disminuido drásticamente y ahora ocupa solo el 2% de su hábitat histórico. La población sigue siendo amenazada por la pérdida de hábitat debido a la extracción de arena y la conversión agrícola, la disminución de los recursos pesqueros y las prácticas de pesca perjudiciales. Las imágenes más antiguas conocidas del gavial tienen aproximadamente 4000 años y fueron descubiertas en el Valle del Indo. Los lugareños que vivían cerca de los ríos creían que el gavial tenía habilidades místicas y terapéuticas, y algunas partes de su cuerpo se utilizaban para hacer medicina indígena. En nuestra miniatura podemos ver lo que parece ser un gavial primitivo, si tal animal existiera. Para mí se parece más a un dinosaurio, pero con un hombre sentado junto a él, dudo que sea el caso. ¿Por qué no nos cuentas tus impresiones en los comentarios abajo? Lobo siciliano. El lobo siciliano es una subespecie extinta del lobo gris, que era única de Sicilia. Era más claro que el lobo italiano continental y de tamaño similar al lobo árabe actual y al extinto lobo japonés. Se dice que la subespecie se extinguió debido a la persecución humana en la década de 1920, aunque ha habido informes de avistamientos hasta 1970. Fue reconocido como una subespecie separada en 2018 después de pruebas morfológicas de los pocos especímenes montados y cráneos restantes. Gallina de los brezales. La gallina de los brezales es una subespecie extinta del urogallo mayor, un ave grande norteamericana de la familia de los urogallos. Se extinguió en 1932. Históricamente, las gallinas de brezal existían en los páramos arbustivos de la costa de América del Norte, desde el sur de Nuevo Hampshire hasta el norte de Virginia. Las gallinas de brezal eran muy comunes en su hábitat natural durante la época colonial. Como resultado, los residentes llevaron a cabo una caza intensiva para obtener alimentos. La población disminuyó significativamente debido a la presión de caza intensa y la posible degradación del hábitat. Las gallinas de brezal desaparecieron del continente hacia 1870, posiblemente tan temprano como en la década de 1840. León marino japonés. La única forma de ver un león marino japonés es en libros, fotografías o en internet. Ya no existen, lo cual es muy lamentable. Hay algunos museos en Japón que tienen versiones disecadas o cráneos de ellos que se pueden ver. Los machos pesaban cerca de 1240 libras y medían alrededor de 8.5 pies de altura. Variaban en tonalidad desde gris muy claro hasta gris muy oscuro. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación para el león marino japonés llegaron demasiado tarde para salvarlos. En 2007, se hizo un esfuerzo masivo para localizar cualquier león marino japonés restante. Algunos investigadores creyeron haber visto algunos, lo que fue una noticia emocionante. Sin embargo, fueron identificados como leones marinos de California. Algunas de estas especies están siendo consideradas para ser trasladadas al hábitat que los leones marinos japoneses alguna vez llamaron hogar. Cotorra de Carolina. La cotorra de Carolina es una especie extinta de pequeños loros neotropicales verdes con una cabeza amarilla brillante, cara de color naranja rojizo y pico claro que se encontraba en los estados del este, medio oeste y de las llanuras de los Estados Unidos. Era el único loro autóctono de su región y una de solo 3 especies de loros nativos de los Estados Unidos. Aunque una vez común en su área, el último avistamiento reportado en la naturaleza fue en 1910. El último espécimen conocido, un macho llamado Incas,
murió en cautiverio en el zoológico de Cincinnati en 1918, zorro volador de Guam. El zorro volador de Guam, también conocido como el murciélago frugívoro de las Marianas Pequeñas, es una especie de megamurciélago extinta que se encontraba en Guam, en las Islas Marianas de Micronesia. Se verificó su extinción debido a la caza o los cambios en el hábitat. Fue registrado por primera vez en 1931, cuando se le vio posarse junto con el zorro volador de las Marianas, más grande y común. El último espécimen fue una hembra descubierta posada en el acantilado de Tarague en marzo de 1967, pero logró escapar de la captura. Se produjo un avistamiento no verificado en algún momento de la década de 1970 y desde entonces no se han reportado más individuos. Boa de madriguera de la Isla Redonda. La boa de madriguera de la Isla Redonda es una especie extinta de serpiente del género monotípico Bolgeria, familia Bolgeriaidae. La especie era nativa de Mauricio y fue vista por última vez en la Isla Redonda en 1975. No se reconocen subespecies. La longitud total de los especímenes conservados ha sido registrada en un rango de 1.77 a 4.59 pies. Su coloración se caracterizaba por ser marrón claro con manchas negruzcas dorsalmente y rosadas marmoleadas con negruzcas ventralmente. Tenía un hocico puntiagudo, un cuerpo cilíndrico y una cabeza. La forma general del cuerpo de la boa de madriguera de la Isla Redonda indica que tenía inclinaciones fosoriales. Ya era escasa en 1949 y fue vista por última vez en 1975. Las razones de su desaparición son la pérdida de hábitat causada por la erosión del suelo debido al pastoreo excesivo de cabras y conejos. Dodo. El dodo es un pájaro extinto y no volador que se encontraba solo en la isla del Océano Índico de Mauricio, ubicada al este de Madagascar. El pariente más cercano del dodo era el solitario de Rodríguez, también extinto y no volador. Los dos formaban la subfamilia Raphinae, un grupo de aves extintas y no voladoras que pertenecían a la misma familia que las palomas y las tórtolas. El pariente vivo más cercano del dodo es la paloma Nicobar. Originalmente se suponía que existía un dodo blanco en la isla cercana de Reunión, pero ahora se cree que esta idea es el resultado de la confusión causada por el también extinto ibis de Reunión y pinturas de dodos blancos. Ualabí de cola de clavo en forma decreciente. El ualabí de cola de clavo en forma decreciente, también conocido como huorong, era un pequeño mamífero que vivía en los matorrales y bosques del suroeste y centro de Australia, alimentándose de pastos. Eran comunes en Australia Occidental antes de desaparecer a principios del siglo XX, y aún se los veía en los desiertos centrales hasta la década de 1950. El pelaje era suave y sedoso, de color gris ceniciento acentuado en parte por tonos rojizos. Había parches de pelaje claros y oscuros en todo el cuerpo, como lunas crecientes que inspiraron sus nombres, y hermosas rayas en la cara. La especie se comparaba con una liebre o conejo en términos de hábitos, aspecto y sabor, y pesaba aproximadamente 3.5 kilos. La especie era extremadamente tímida y huiría hacia un tronco hueco si se la perturbaba en sus lugares de descanso diurnos, un pequeño parche de arena despejado cerca de un arbusto o árbol grande. Eran comunes en partes agrícolas del suroeste de Australia Occidental hasta alrededor de 1900. Comenzaron a disminuir rápidamente hacia 1908, cuando el último ualabí fue capturado en la zona. El último espécimen vivo conocido de este ualabí fue atrapado en una trampa para dingos en la llanura de Nullarbor en 1927 o 1928. Delfín blanco del Yangtze. El delfín blanco del Yangtze es una especie probablemente extinta de delfín de agua dulce que se encontraba en el sistema del río Yangtze en China. Se cree que es la primera especie de delfín en extinguirse debido a la actividad humana. Este delfín, clasificado como en peligro crítico, posiblemente extinto por la UICN, no ha sido avistado en 40 años y múltiples encuestas del Yangtze han fallado en encontrarlo. En China la especie es conocida como el delfín de río chino y los pescadores y marineros locales lo veneran como la diosa de la protección. La población de delfines blancos del Yangtze disminuyó drásticamente durante décadas
a medida que China se industrializaba y hacía un uso extensivo del río para la pesca, el transporte y la energía hidroeléctrica. Leopardo nublado de Formosa. El leopardo nublado de Formosa es la población nativa de leopardo nublado de Taiwán. Las investigaciones de trampas fotográficas realizadas en diferentes áreas protegidas de Taiwán entre 1997 y 2012 no arrojaron resultados de leopardos nublados. En el verano de 2018, dos grupos diferentes de guardabosques informaron haber visto un leopardo nublado en el condado de Taitung. Un grupo afirmó haber observado a uno trepando un árbol y cazando cabras desde una cornisa. El segundo grupo afirmó haber visto un leopardo nublado de Formosa correr junto a un scooter en la carretera y trepar a un árbol. La población está catalogada como extinta en la lista roja de la UICN. Pájaro carpintero de Pico de Marfil. El pájaro carpintero de Pico de Marfil es un pájaro carpintero potencialmente extinto que se encontraba en los bosques de madera dura de tierras bajas y los bosques de coníferas templadas del sur de Estados Unidos y Cuba. La pérdida de hábitat y la caza han reducido drásticamente los números hasta el punto en que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la especie como en peligro crítico en su lista roja. La última observación universalmente reconocida de un pájaro carpintero de Pico de Marfil estadounidense ocurrió en Luisiana en 1944, mientras que el avistamiento final universalmente aceptado de un pájaro carpintero de Pico de Marfil cubano ocurrió en 1987, después de la recuperación del ave allí el año anterior. Desde entonces, han continuado los informes esporádicos de avistamientos y otros signos de la supervivencia de la especie, pero parece que este pájaro también ha desaparecido de la faz de la Tierra. Siempre es triste ver desaparecer para siempre a criaturas tan hermosas, así que obviamente no tengo un favorito. ¿Cuál de estos animales extrañarás más? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó este video, por favor danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.